El Real Madrid se enfrenta a la Deportiva Minera en los 16avos de la final de la Copa del Rey, pero ojo al dato, hasta 6 figuras clave estarán fuera de la convocatoria, entre ellos nombres tan pesados como Mbappé, Vinicius y Rüdiger. Mientras algunos interpretan estas ausencias como un simple descanso, otros ven un plan maestro de Ancelotti para enfrentar el temido calendario de enero. ¿Estamos ante una estrategia arriesgada o un movimiento de genio? Quédate que lo desglosamos al detalle. El Real Madrid viene de una victoria crucial en Mestalla contra el Valencia, un partido que dejó al equipo como líder de la liga, pero también con muchas dudas. Carlo Ancelotti lo dijo claro en rueda de prensa: no podemos mostrar estas dos caras, y es que los blancos ofrecieron una primera mitad para el olvido y una segunda parte heroica jugando con 10 jugadores. Con la Supercopa de España a la vuelta de la esquina y un calendario frenético que incluye la Liga, la Copa del Rey y competiciones internacionales, Ancelotti sabe que necesita rotaciones urgentes para evitar que las piernas de sus titulares exploten antes de tiempo. Carlo Ancelotti ha decidido dar descanso a varios de sus jugadores más importantes y las bajas confirmadas son de peso. Kylian Mbappé, el francés, tras acumular una gran carga de minutos, se queda fuera para recuperarse física y mentalmente. Su ausencia siempre genera titulares. Antonio Rüdiger, el central más utilizado esta temporada, también descansará, una decisión esperada para evitar lesiones. Jude Bellingham, la joya inglesa clave en el liderato de la liga, no estará en Cartago Nova. Su ausencia permite explorar nuevas variantes en el medio campo. Vinicius Jr., otro de los grandes nombres que no estará presente. Su explosividad es vital, pero también necesita un respiro, sobre todo después de todo lo que sufrió el jugador en Mestalla. Thibaut Courtois, el portero belga, será reservado para los encuentros más exigentes, dado el gran esfuerzo que demanda su posición. Y por último, Lucas Vázquez, un jugador de rotación habitual que también podría perderse este duelo. Ante tantas bajas, Ancelotti ha optado por tirar de los menos habituales y apostar por la cantera. Jugadores del Castilla como Gonzalo, Chema, Loren, junto con Diego Aguado, juvenil del club, formarán parte de la convocatoria. Una oportunidad de oro para estos jóvenes de demostrar que pueden aportar en los momentos clave. Además, nombres como Brahim, Güler, Endrick también tendrán la responsabilidad de liderar al equipo en esta eliminatoria. Este tipo de partidos es donde surgen las nuevas estrellas. La estrategia de Ancelotti tiene un objetivo claro: preservar a sus figuras clave para los momentos más importantes de la temporada. Sin embargo, el riesgo está ahí. En el fútbol no hay garantías y en este tipo de eliminatorias, una sorpresa de la Deportiva Minera podría dejar al Madrid fuera de la Copa del Rey. Por otro lado, estas rotaciones permiten darle protagonismo a jugadores que normalmente no tienen minutos y a la cantera que tanto ha reclamado la afición, reforzando el futuro del club. Pero también hay que tener en cuenta que si el equipo no funciona, las críticas caerán directamente sobre Ancelotti. Enfrentar a la Deportiva Minera con tantas rotaciones es un arma de doble filo. Por un lado, se da descanso a las estrellas y se apuesta por el futuro, pero por otro, el riesgo de un tropiezo está latente. Este partido no solo será una prueba para los jugadores menos habituales, sino también un test para el liderazgo de Ancelotti. ¿Podrán los jóvenes del Madrid demostrar que están listos para dar el salto? Pase lo que pase, este equipo siempre encuentra la manera de sorprendernos. Y una cosa es segura: el espectáculo estará garantizado.